Bueno, muy bien. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Lo primero que vamos a hacer es pedirles que por favor pueden silenciar sus micrófonos y vamos a hacer la presentación de quien nos interesa hoy. Bien, bienvenidos a este nuevo encuentro, el encuentro número 18 que llevamos adelante en ALAS. Hoy con una participación muy especial. Pero para los que no nos conocen, voy a presentar a los integrantes del equipo de trabajo. Nancy Otero, Laura Cigatlo, Irvina Viñas, Lourdes Urruti, Martín Dubur y quien les habla, Pedro Poble. Hoy contamos con la presencia de nuestro querido amigo, profesor Walter Guedín. Creo que no necesita presentación, pero de todas maneras voy a decir que Walter es un profesional reconocido, ¿sí? Es autor de varios libros, entre ellos Sexualidad, Tipos que huyen, Tipos en la cama, La vagina enlutada. Participa como columnista en diferentes medios de comunicación y obviamente es un reconocido profesional que es doctor, es especialista en sexualidad y hoy nos acompaña para hablar de sexualidad, afectos, emociones, vínculos, de manera que le damos la bienvenida y le dejamos que es completamente tuyo, Walter. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, por la presentación, por ustedes, sí, en general, que están presentes acá, acompañando, ¿sí?, a esta actividad tan interesante y poder hablar de diferentes temas que quizá, ayuden a comprender, a entender o a saber en dónde estamos parados en este momento respecto a las emociones, los afectos, las relaciones interpersonales, el amor, la sexualidad y otras funciones fisiológicas. Y por supuesto, un tema interesantísimo que me parece importante, muy importante para empezar, que es la salud mental, que sobre todo en este momento, que quizá poco se habla, ¿no?, del impacto que ya tenía la salud mental por diferentes factores socioculturales, socioeconómicos, que ya veníamos viendo la prevalencia de muchos síntomas y de muchos trastornos que en esta etapa de cuarentena y de confinamiento se han exacerbado, se han potenciado y aparecen en la consulta, y otros, en muchos casos, que no aparecen, pero que sí implican un sufrimiento subjetivo de igual manera. Antes, hablando específicamente de salud mental y de las implicancias que tienen los factores socioculturales y tecnológicos, ya antes de la cuarentena, como les decía, veíamos en la consulta y también en los medios, por los medios de comunicación o por las redes sociales, el impacto de la tecnología en la vida de cada uno. La tecnología ha modificado sustancialmente el estado emocional, el estado afectivo, ya forma parte de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, hoy en día se están hablando de tecnopatías por ese influjo que genera una dependencia y conductas adaptativas. Hoy, en un informe epidemiológico, ya que se habla de epidemiología, ya la palabra la archiconocemos,
Un informe epidemiológico del año pasado en Argentina daba cuenta que en sujetos o en personas de mayor de 18 años, por encima de 18 años, en un 29,1% aparecían trastornos mentales, es decir, una prevalencia muy alta de trastornos en personas mayores de 18 años. Y esta prevalencia la vamos a observar primero en síntomas y trastornos de ansiedad. Es decir, aquellos cuadros que tienen como manifestación sintomática o malestar psíquico la presencia de ansiedad. La ansiedad se caracteriza por una vivencia interna, una vivencia subjetiva de intranquilidad, de sentimiento de vacío, de temor constante, una vivencia de expectación aprensiva, de que algo feo va a ocurrir en algún momento, no sabemos cuándo, dónde, cómo. Estos estados de ansiedad, que tienen todo este tipo de manifestaciones clínicas que ahora vamos a ver, hoy están a la orden del día. Sin llegar a hablar de un trastorno, hay un aumento de la ansiedad en todos los órdenes, y eso genera una conducta de distrés, un estado de hipervigilancia y de alarma ante posibles amenazas que son más fantasmas que realidades. Entonces, los trastornos de ansiedad, les decía, están en un primer lugar. En un segundo lugar, los trastornos del estado de ánimo. Si los cuadros de ansiedad se presentan, según este estudio epidemiológico, en un 16,5%, los trastornos del ánimo se presentan en un 12,5%. Los trastornos del estado de ánimo tienen que ver con los afectos, con las emociones, con una vivencia displacentera, pesimista frente a la vida. Uno de los trastornos del estado de ánimo más prevalentes es la depresión. Pero sin llegar a hablar del cuadro típico depresivo, hoy observamos que hay un aumento de los sentimientos. Acá está preguntando por la admisión de una compañera. Es decir, un aumento de la tristeza, del pesimismo y de la incapacidad para disfrutar de las cosas. Aquellas cosas que antes nos generaban entusiasmo, nos generaban placer, hoy ya no nos generan ese tipo de satisfacción. Y aunque la conducta neurótica o el neuroticismo de nuestro tiempo ya de base o esencialmente tienen insatisfacción, porque no hay conducta neurótica que no tenga insatisfacción. Si no, no existiría neurosis. La neurosis existe porque permanentemente está la insatisfacción y buscamos llenarla con objetos que se tienen que dar ahí inmediatamente. No podemos esperar. Esa es una característica de la neurosis. Hoy la insatisfacción se ha profundizado y de esto también hacen uso los sistemas socioeconómicos y socioculturales para ofrecernos cosas permanentemente, ya sea tecnológicas, sustancias, o un sexo, ¿no?, ahí que te abruma por toda esa exhibición, ¿no?, en la vidriera, como cosas inmediatas para colmar rápidamente esa insatisfacción. Entonces la insatisfacción es una de las características de estos estados emocionales que mueven a la acción, a ser saciada, a ser tomada en forma
inmediata. Les decía, los trastornos del estado de ánimo, uno de los trastornos típicos es el cuadro depresivo. Cuadro depresivo que tiene tristeza y tiene esta particularidad sintomática de presentarse con anedonia, con esa pérdida de interés por las cosas. Pero hoy estamos viendo también síntomas que pueden ser compatibles con una depresión, o bien que se acercan a una depresión, que no tienen que ver con la clásica tristeza, que tienen que ver con la irritabilidad. Un estado irascible, un estado, ¿no?, constante de reacción frente a las cosas y de imposibilidad para controlar los impulsos. Entonces vuelvo a esto, no toda depresión se presenta en la forma clásica de tristeza patológica y pérdida de interés. Hoy las depresiones también se presentan con irritabilidad, se presentan con un estado de impaciencia constante, permanente y duradera y persistente. Volvamos entonces a hacer una breve síntesis. Walter, ¿te puedo interrumpir un segundito? Porque hay muy mala conexión, se escucha muy mal, y lo que vamos a pedir es que traten de apagar las cámaras para que se escuche mejor. Por favor, así bueno, mejoramos el audio, ¿sabes, Walter? ¿Se te puede escuchar? Perfecto, perfecto. Ustedes me dicen, ¿sí? Les comentaba, primero los trastornos de ansiedad, pero sin llegar a ser un trastorno con un diagnóstico, hay un aumento en la población general de la ansiedad. ¿Y cómo observamos esto? ¿Y cómo también podemos ayudar a las personas a reconocer esa manifestación de la ansiedad? Por un estado constante de intranquilidad, de sentimientos de vacío, de desasosiego, la presencia también de expectación aprensiva y una sensación muy fea de que algo va a ocurrir. Y esta expectación aprensiva la observamos mucho a la mañana. Nos cuentan las personas que a la mañana, y por ahí a nosotros nos pasa, a mí también pasa, a la mañana no tiene esa sensación, ¿no?, de angustia o de que algo feo ocurrirá, aunque uno sepa que tiene el día programado, que no tendría que ocurrir nada terrible. Bueno, esa sensación se llama expectación aprensiva. Lo normal es que, bueno, la sentimos y después, bueno, tomamos un café, unos mates, nos duchamos, se nos va. Pero puede ser que persista esa expectación aprensiva y que nos acompañe durante el día y durante muchos días. Este estado afectivo de tipo sintomático está siendo muy frecuente. Lo llamamos estrés, lo llamamos síntoma de ansiedad, lo llamamos expectación aprensiva, pero en realidad la referencia es ese malestar, esa sensación de que algo feo va a suceder, típico de los síntomas de ansiedad. El otro punto que dijimos es el síntoma depresivo, la insatisfacción, la pérdida de interés por las cosas. Aquellas cosas que antes nos entusiasmaban dejan de hacerlo. Queremos o nos forzamos a tener una motivación y no la tenemos. Pero además de esos síntomas o esas manifestaciones, la irritabilidad, la impaciencia está siendo uno de los síntomas cardinales también de este pesimismo y de este malestar, que puede ser existencial, que puede ser compatible con un trastorno depresivo, pero es una manifestación que hoy observamos. Otro de los síntomas o de las manifestaciones que tienen que ver con este vacío existencial es el abuso de sustancias. Ha aumentado notoriamente el abuso de sustancias, fundamentalmente el alcohol.
en nuestro medio el alcohol. Además sabemos que pueden existir otras sustancias, pero este es el tercer cuadro sintomático prevalente que aparece en este estudio epidemiológico en nuestro medio, abuso de sustancias. Y fíjense que el último trastorno sumamente frecuente que ha sido evaluado por este estudio epidemiológico es el de las fobias. Las fobias específicas y fobias sociales. Pero como les decía antes, hay personas que sufren fobias y otras que sufren miedo. En realidad es un correlato, es una línea que va desde el miedo hasta el trastorno fóbico. En realidad, ¿sí? El síntoma fóbico, lo que llamamos fobia, es un miedo intenso. Es un miedo que lo pensamos como irracional. Decimos, pero no puede ser que yo tenga tanto miedo. Y sin embargo, siento ese miedo y no puedo controlarlo. En los niños y niñas, ¿sí? y adolescentes también son frecuentes las fobias, como son frecuentes también los trastornos de ansiedad, la depresión y el abuso de sustancias. Sucede que en la presencia del miedo en los niños o en las niñas no pueden racionalizar que algo les está ocurriendo, pero sí aparecen toda una serie de conductas como el llanto incontrolable, el buscar a un adulto para que lo cubra o para que lo proteja frente a una situación fobígena que se tiene que dar en forma repetida para hablar de un síntoma de tipo o una manifestación de tipo fóbica. Muy bien. ¿Quiénes sufren más trastornos de ansiedad? Hay diferencias de género. Las mujeres sufren más trastornos de ansiedad que los hombres. Si hablamos de cuestiones biológicas, no existe una causa biológica, pero sí existen cambios, ¿no?, en la sociocultura que hacen que la mujer sea tironeada por las responsabilidades que hacen a su autonomía, trabajo, por ejemplo, proyectos, desarrollo profesional, desarrollo independiente, y al mismo tiempo por las ocupaciones domésticas, la crianza de los hijos, la organización del hogar. Todo esto se explica los papers y las comunicaciones tendrían que ver con el aumento de la ansiedad y no por cuestiones meramente biológicas. Walter, sí. Perdóname, ¿puede ser que tengas un problema de micrófono porque se escucha muy mal? ¿Puede ser que sea tu micrófono? Ahí te silenciaste. Ahí no se te... Ahora, a ver. Ahora. Porque hay como una lluvia, de repente se entrecorta mucho y no se te escucha bien. A ver. Ahí. A ver, probemos. Yo te aviso cualquier cosa, dale, perdón que te interrumpa. Ahí se te escucha bien, ahí se te escucha bien. Por momentos se te escucha bien y por momentos no. Walter, si no, el otro camino es que por ahí tu banda ancha está afectada y si apagás el video, aunque no te podamos ver, te vamos a escuchar mejor. Esa es otra opción, pero probemos así primero viéndote a ver si funciona. Bueno, a ver, ahí. Ahí va bien, va bien. Ahí va bien. Ustedes me dicen, cualquier cosa apago el video, ¿sí? Perfecto, Walter, gracias. Les hablaba de diferencias de género respecto a la ansiedad. Observamos más manifestaciones de ansiedad y trastornos de ansiedad en las mujeres que los hombres. La explicación no está dada por la biología, porque en realidad no hay datos biológicos ni por qué la mujer tiene más. Walter, sigue el problema. A ver, detengo el video. Dale. Sí, por favor, Walter, vamos a probar así. A ver ahí. Sí.
Perdón, chicos, porque ya me ha pasado de pasar esta situación. A lo mejor si el Walter tuviera esos auriculares que tienen microfonito, y puede hablar desde un micrófono por fuera, porque para mí es el audio de la computadora, así como cortocircuito, a menos que quieras mover la computadora de alguna manera. A ver, ahí. Sí, sí, puede ser eso el problema, el audio de la computadora. Sí, porque hoy estuve dando clases y no tuve problemas por eso. Ahí se escucha mejor. Otra posibilidad quizás sea de que pueda salir Walter y volver a entrar, no sé. Ah, bueno. A ver. Espera. Pero justo ahora se escucha bien. Si probamos ahora que apagó el video. ¿Ahora se escucha bien? Ay, sí. Sí, sí, Bueno, perfecto. Probamos sin video. Bueno, probamos sin video. Dale. Les decía, les estaba comentando que las mujeres sufren más síntomas de ansiedad que los hombres. Por lo tanto, los trastornos de ansiedad son más frecuentes en las mujeres. Y no hay explicación biológica que determine que la causa está ahí de la ansiedad, pero sí socioculturales. Las mujeres se ven tironeadas por las preocupaciones domésticas, por un lado, y por el otro lado, el desarrollo de su potencial individual, de su despliegue personal, de su desarrollo, ¿no?, como en un trabajo o profesionalmente, etc. Esa conjunción, ¿no?, de responsabilidades, de actividades y de sobreadaptación genera un aumento de la ansiedad en las mujeres, por eso se explicaría la prevalencia de los trastornos de ansiedad en el género femenino. ¿Ahí se me escucha mejor? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Buenísimo. En los hombres, la prevalencia más importante se da en el alcoholismo y el abuso de sustancias. Alcoholismo y abuso de sustancias tienen más prevalencia, más frecuencia en los hombres que en las mujeres. Muy bien. Se ha demostrado en este trabajo epidemiológico del año pasado en nuestro país que el bajo nivel educativo o socioeducativo favoreció la aparición de todo tipo de trastornos mentales o de síntomas mentales. Sí, esto es un dato muy importante, porque vemos cómo los factores sociales y los factores educativos inciden en la prevalencia de los trastornos o de los síntomas mentales. Por otro lado, las personas con trastornos mentales moderados y severos tienen más propensión a buscar tratamiento y a recibir tratamiento. Sin embargo, fíjense qué interesante. La demora en solicitar tratamiento de estas personas que están aquejadas por un malestar subjetivo de ansiedad, por ejemplo, o síntomas depresivos, la demora en solicitar el tratamiento va de 8 a 21 años. De 8 años para síntomas depresivos y de 21 años para trastornos de ansiedad. Este dato a mí me llamó mucho la atención
porque habla también de cómo las personas naturalizan los síntomas y el malestar y aprenden a convivir con esos síntomas que aún no han configurado un trastorno, pero son suficientes como para provocar una disfunción, un malestar, problemas laborales, problemas interpersonales, cognitivos, y sin embargo, entonces, interesante porque teniendo edad, las personas nos tenemos que preguntar, ¿qué pasa que las personas naturalizan sus síntomas? Si lo hacen por desinformación o porque no se animan a hacer una consulta, o bien porque han generado una serie de comportamientos sobreadaptativos que les permiten ser funcionales a pesar de ese malestar psíquico. Dato interesante, vuelvo a decir, porque los que nos dedicamos a salud mental o aquellas personas que pueden difundir información y crear una red de información, esto ayudaría y mucho para que las personas reconozcan y puedan consultar antes de que aparezca el problema, es decir, hacer prevención, que una de las cosas que la salud mental en nuestro país todavía adolece y que hay que generar programas importantes de prevención. Bien, voy bien, ¿se escucha? Vas bien, Walter. Por momentos empieza otra vez la oleada. No sé si es tu internet o moves el micrófono. Por momentos se te vuelve a escuchar más o menos, pero ahora estabas bastante bien. Bueno, no, yo no toco nada. No toques nada, quédate quietito. Yo no toco nada, Dale, dale. Bien. En este momento de pandemia, ha aumentado la ansiedad, los síntomas depresivos, los pensamientos catastróficos, la vivencia de inseguridad, de inestabilidad, el miedo, la vivencia de soledad, la incertidumbre, están a la orden del día. La presencia de estas manifestaciones psíquicas nos están llevando a tener una serie de síntomas que alteran la fisiología, por ejemplo, del sueño, de la alimentación, la sexualidad, las conductas desadaptativas, el aumento de la falta de control de impulsos. Nos vamos a centrar en una cuestión, por ejemplo, problemas del sueño. No por un problema del sueño primario en sí, sino por el estado de base, que es esta ansiedad, esta incertidumbre, todo lo que estamos viviendo. Y aunque uno quiera Walter, otra vez hay problemas. Dale. Probemos. Les decía que en estos momentos de cuarentena, de confinamiento, de pandemia, los pensamientos negativos, los pensamientos catastróficos, la vivencia de inseguridad, de desconfianza, de insatisfacción, ¿no? La incertidumbre, los miedos, están a la orden del día. Y aunque intentemos abstraernos, ¿no? Y no enterarnos de la situación, es imposible porque este contexto nos atraviesa permanentemente.
Y les decía que un área, después vamos a hablar de esto, que se ve afectada es la sexualidad, pero justamente hay muchas consultas porque las personas, hombres y mujeres, quieren funcionar plenamente, sexualmente, sin considerar que este contexto genera disminución del deseo, puede generar difusión eréctil, puede generar anorgasmia, y sin embargo la expectativa es yo tengo que cumplir porque tengo que aprovechar esta oportunidad en la que estamos juntos para recuperar el deseo que antes perdimos, y eso genera una exigencia que finalmente atenta en contra de la plenitud sexual, porque se mete nuevamente la ansiedad, en este caso por cumplir y por complacer y pasar por el examen, entre comillas, que parece que todavía significa el encuentro erótico. Pero volviendo al tema del sueño, y después sí nos metemos en la sexualidad, el sueño tiene funciones fundamentales, vitales, mejora la salud en general, propicia el bienestar emocional, mejora la salud mental porque calma la ansiedad y los síntomas depresivos o el pesimismo. Mejora el sueño, el rendimiento cognitivo. Si dormimos bien, podemos tener mejor atención, mejor concentración, mejor memoria, porque la memoria se fortalece en ese proceso del dormir. Y además de la consolidación de la memoria en el proceso del sueño, ayuda a pensar mejor la resolución de los problemas. Seguramente ustedes saben que por ahí teníamos una decisión a tomar, una decisión pendiente, y por ahí nos despertamos a la madrugada y decimos, wow, eureka, es esto, voy por ahí. Entonces el sueño ayuda, cuando dormimos bien, a tomar esas resoluciones. Y además el sueño fortalece el sistema inmunológico. Por tanto, ayuda a mejorar la inmunidad. Bien. Lo que estamos viendo, si ya antes lo veíamos, los trastornos del sueño, imagínense que ahora están a la orden del día, ¿no? Las consultas son frecuentes, y yo cuando hago las videollamadas con los pacientes, los consultantes, siempre pregunto, ¿cómo está el sueño? Y les diría que más del 90% lo ha visto alterado, porque además se ha alterado el ritmo de sueño. El insomnio es la dificultad para conciliar el sueño más de 30 minutos. Es decir, si estamos en la cama más de 30 minutos dando vueltas sin poder dormir, ya ahí podemos hablar de insomnio. O bien la imposibilidad o la dificultad para mantenerse dormido. Es decir, nos despertamos a la madrugada y nos cuesta volver a dormir. Por lo general, ¿cuánto nos tiene que costar volver a dormir? Menos de 30 minutos. Si hay más de 30 minutos, es insomnio también. La otra característica que tiene el insomnio, que también puede ser una forma de presentación, es despertarse antes de lo previsto. Yo preveo que mi sueño diario es hasta las 7 y empiezo a notar que me despierto a las 5, por ejemplo. Eso también es insomnio, se llama insomnio de fragmentación. Ahora, tener insomnio conlleva
todo un malestar diurno. Por ejemplo, la fatiga, la somnolencia, el mal humor, los problemas en la atención, en la concentración, en la motivación, la torpeza, el cometer errores y el sonambulismo, las pesadillas, que hoy es otro de los temas. Los sueños se han vuelto muy vívidos y generalmente terroríficos. Eso se debe a que no se cumplen los ritmos de sueño por la desorganización que tenemos en el sueño. Por ahí nos dormimos a la madrugada cuando no estábamos habituados a hacerlo y nos despertamos tarde a la mañana. Es decir, hemos cambiado el ritmo de sueño. Si siempre ha sido ese el ritmo de sueño, seguramente no va a haber problemas, pero si hemos tenido un ritmo de sueño que nos acostábamos a las 12 o a la 1 y nos dormíamos, levantábamos a las 7, a las 8, bueno, ahora se ve alterado si nos quedamos hasta la madrugada. Por lo tanto, una serie de recomendaciones para, en general, para las personas, para ustedes, para tener en cuenta. Es fundamental mantener los ciclos de luz y de oscuridad. El reloj biológico, el reloj interno que marca el ritmo del sueño, que se llama ritmo circadiano, porque es el ritmo del día, es el ritmo del sueño que está sujeto a la luz y a la oscuridad, que dura aproximadamente 24 horas. Necesita ese ritmo de sueño señales para estar tranquilos. Sin esas señales, el sueño no se entera de que estamos preparados. Señales son, bueno, tratar de relajarnos, apagar la luz, leer, escuchar música, no tener las pantallas encendidas, porque eso confunde al cerebro y cree que todavía es de día, porque la luz de las pantallas tiene tal intensidad que confunde y el cerebro no sabe en qué momento del día estamos. Entonces, todo aquello que nos relaje, que no tenga una luz directa y tan potente como la de las pantallas, nos ayuda a conciliar el sueño y a organizarnos. Fijar horarios para despertarnos, para levantarnos, para acostarnos nuevamente. Ese ritmo de sueño lo tenemos que recuperar. Exponernos a la mañana, a la luz, aunque esté nublado, no importa, si hay sol, mucho mejor, porque esa exposición a la luz del día entera al cerebro de que ya estamos despiertos. Por lo tanto, salir a la luz a la mañana permite que se active el ritmo que corresponde, el despertar matinal, por el estímulo de la luz. Si estamos con las persianas bajas, el cerebro no se entera de esto. Entonces podemos seguir durmiendo, pero no permitimos que el ritmo de sueño se organice. Bien. Les decía, el uso de las pantallas no ayudan, tampoco ayudan las alarmas. Mantener las alarmas del celular encendidas, es preferible tener el clásico despertador de la campanita que uno le da cuerda, que tener el celular encendido, porque eso es una alarma. ¿Por qué? Porque el cerebro está atento a el celular, y no solo a la alarma, sino a que podría sonar por otras cuestiones, como por ejemplo un llamado, una situación de urgencia. ¿Cómo nos preparamos para el día? Bueno, quedarnos en pijama, por ejemplo, no ayuda. ¿Sí? Porque
cambiarnos para estar presentes durante el día y diferenciar la ropa de la noche con la ropa del día es muy importante también como una forma de organizar el ritmo de sueño. No exigirnos con las actividades. En realidad, las actividades que podemos organizar durante el día no tienen que estar asignadas por la exigencia, sino por cierta flexibilidad. Podemos organizar el día con actividades, vieron que muchas personas, incluso yo mismo también, en el comienzo tenía que organizar cosas y quería seguir con una rutina en pandemia como la hacía antes de la pandemia. Y esa exigencia finalmente no ayuda. Ser flexibles cuando nos organizamos actividades nos va a permitir encarar mejor esa actividad sin ese nivel de exigencia. La cama no es para home office. Entonces, el trabajo fuera de la cama, llevar la computadora a la cama no ayuda, ni para el sueño, ni para la sexualidad, ni para relajarnos. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones para tener en cuenta, para mejorar este malestar que está apareciendo y con mucha frecuencia. Otro tema importante y que tiene que ver con la ansiedad son las tecnopatías, es decir, el influjo tecnológico. Recién les decía que tener las pantallas encendidas para ir a dormir no ayuda. Tampoco ayuda a convertir la cama en el lugar de trabajo o un bed office. No. Tenemos que diferenciar también la ropa. Una cosa es el pijama y otra cosa es la ropa para estar durante el día. Las tecnopatías son aquellas conductas desadaptativa que nos vuelve dependientes de la tecnología. Hay toda una serie de términos que se abren en relación a esto y que permiten designar estas manifestaciones y particularizarlas. Una es la llamada nomofobia. La nomofobia es el miedo a quedarnos sin celular o a no tener el celular a mano, a olvidar el celular, y salimos con esa intranquilidad que nos hace seguramente volver a nuestro hogar o a nuestra oficina a buscarlo. Eso se llama nomofobia. Otra de las palabritas que hoy están nombrando estas tecnopatías es el FOMO. El FOMO. El FOMO es un acrónimo de Fear of Missing Out, es decir, el miedo a perdernos algo, ¿no? La ansiedad que genera la dependencia o el desajuste tecnológico impide aceptar que en toda elección hay una pérdida, ¿no? Si yo elijo estar realizando una actividad o estar teniendo un vínculo interpersonal con alguien, tengo que aceptar que otras cosas voy a estar perdiendo en simultáneo, pero estoy eligiendo. Bueno, hoy parece que se hace muy difícil aceptar esto de que en toda elección hay una pérdida. Se quiere todo. Quiero estar acá y quiero estar allá. El FOMO es esa ansiedad de no estar en ningún lugar bien, porque se supone que en el otro lugar donde no estoy le están pasando mejor o están pasando mejores cosas. El FOMO es otra de las manifestaciones que estamos observando y mucho respecto a las tecnopatías. Son adicciones las tecnopatías. En realidad no las vamos a encontrar en ningún manual de psiquiatría como adicciones, porque no cumplen con todos los criterios para ser adicciones, pero sí para generar
conductas, como le decía, disfuncionales por esa unión constante, imprescindible, pareciera, con el celular. Que aclaro, no es con el celular, no es una adicción, entre comillas, al objeto celular, sino a las aplicaciones que contiene el celular. Hoy los smartphones tienen multiplicidad de aplicaciones, todos lo sabemos. Fíjense que ahora, bueno, con los deliveries estamos todos con la aplicación de Rapid, Globo, bueno, o la mayoría, como para facilitar las cosas, para mandar, para traer cosas, correspondencia, comida, etc. Entonces, la adicción es no al objeto, sino a las aplicaciones del celular, y que justamente está la justificación, cierta también, de que estas aplicaciones nos mejoran la vida por la fácil accesibilidad, porque tenemos un delivery a mano más en este momento, porque mejora la sociabilidad gracias a redes sociales o gracias a aplicaciones de contactos, ¿no? Como Tinder, Happen, Grindr, etc. Bien, otro tema es la sexualidad. Si la sexualidad antes de la pandemia también sufría sus consecuencias, porque una cosa es ver esa sexualidad que se expone en los medios de comunicación de todo tipo, que pareciera que la sexualidad está todo sexualizado en la vidriera, y sin embargo en la intimidad no ocurre lo mismo. En la intimidad de los cuartos todavía siguen existiendo las clásicas pautas o normativas de cómo tiene que ser el modelo, entre comillas, normal de la sexualidad. Entonces, por más apertura que existe en el medio, muchas veces esa apertura no se extiende al ámbito de la intimidad, primando las clásicas formas o las pautas, sobre todo heteronormativas, del modelo heteronormativo de cómo tiene que ser la sexualidad para ser plena, centrado fundamentalmente en la genitalidad como, entre comillas, meta del encuentro erótico. Hoy, en esta situación de pandemia, la sexualidad se presenta en, por lo menos yo lo separo de esta manera, en 5 escenarios. Uno es el escenario de la convivencia. Parejas que conviven, con o sin hijos. En realidad, lo que fue en un principio una oportunidad de muchas parejas para reencontrarse, para desear o generarse expectativas, porque podían estar más tiempo juntos, porque podían tener más intimidad, más recursos, más variantes. En un primer tiempo pudo resultar, pero luego no. Luego ocurrió lo contrario. Convivir 24/7 bajo un mismo techo, a veces en lugares reducidos, hizo perder ese misterio que tiene la sexualidad de desear al otro, de extrañarlo. Se fue perdiendo. Entonces, las parejas sí fueron perdiendo las ganas, fueron perdiendo el deseo, y además fueron perdiendo la atracción, porque ver al otro las 24 horas del día bajo el mismo techo, a veces de entrecasa, ¿no? sin arreglarse, sin generar un estímulo erótico suficiente como para ir despertando los ratones, eso fue o conllevó una disminución del deseo sexual en las parejas convivientes. Amén de la presencia de hijos, de hijas alrededor, que ha motivado por ahí tener esos momentos de intimidad o de justificar el no encuentro por la cercanía
y la presencia de los hijos durante tantas horas del día. Ese es un escenario. En términos de porcentajes, les puedo citar algunos estudios que se han presentado ya evaluando la problemática sexual. Se presentaron en julio de este año en una revista de sexología americana. Uno es un estudio italiano que indica que los contactos sexuales bajaron un 38%. En un estudio británico, los contactos sexuales en parejas convivientes bajaron en un 26%, que más o menos se aproxima al estudio que realizó la Fundación Huésped hace un poquito tiempo, hace unas semanas, que indica que aproximadamente el 21% de las parejas convivientes dejaron de tener sexo por disminución en el deseo sexual. Ese es un escenario. El otro escenario sexual de la pandemia son aquellas parejas que han quedado separadas por el confinamiento. En un principio, bueno, por miedo, por impedimentos, no buscaban formas de encontrarse. Hoy ese mismo estudio de la Fundación Huésped revela que un 43,5% de las parejas separadas, es decir, de parejas que han quedado separadas no por desamor, sino por la cuarentena, han roto la cuarentena para encontrarse. Más de un 43%. Quiere decir entonces que en estos casos, no en las parejas convivientes, pero sí, en estos casos el deseo mueve montañas, el deseo es más fuerte. Interesante comentar que no fueron los adultos los que empezaron con esta movida de romper la cuarentena para verse con su novia, su novio, su pareja. Fueron los jóvenes, los adolescentes y adultos muy jóvenes que empezaban a noviar y su novio, su novia quedaba en otro domicilio, en otra casa, y empezaron a serruchar la cabeza de los padres con tal de que los dejaran cruzar la frontera e ir a ver a su amado o amada. Interesante dato, porque bueno, en la adolescencia sabemos de la efusividad y de la intensidad y de las ganas del deseo, y además también cierta concepción de a mí no me va a pasar, y si me pasa no es nada grave, un pensamiento muy individualista, pero bueno, que también ha acompañado esta decisión de muchos jóvenes de romper la cuarentena. Y después fueron los adultos los que se animaron a romperla también y a frecuentar a sus parejas que habían quedado fuera porque no convivían aún. Otro escenario de esta pandemia, les decía, son aquellas parejas o contactos que se estaban conociendo, que no existía tanto conocimiento previo, que no había un vínculo armado, se estaban conociendo por algún contacto, ¿no?, en lugar de trabajo, etcétera, y quedaron separados, o en forma virtual. La virtualidad ha ayudado mucho, no solamente a que sigamos conectados con nuestros familiares, con nuestros amigos, o al trabajo, como por ejemplo, ¿no?, en este momento estamos charlando, estamos compartiendo. La virtualidad ha ayudado para que muchas personas sigan conectándose con aplicaciones de contacto y de relaciones, y lo que se ha visto es que se ha prolongado, obviamente, el chateo en pos de encontrarse en algún momento. Eso ha permitido que se establezcan relaciones, entre comillas, virtuales, más sostenidas en el tiempo, donde se empiezan a jugar afectos o un estado emocional ahí, no solamente la necesidad sexual.
con chateos prolongados, esperando a que la pandemia finalice en algún momento. La virtualidad ha ayudado también a que estas, en general, parejas convivientes o parejas que han quedado separadas y parejas que se están conociendo gracias a la virtualidad, a usar recursos tecnológicos para mantener contactos sexuales virtuales. Uno de ellos es el sexting. El sexting es enviar material erótico por un medio tecnológico, como puede ser un teléfono o puede ser un archivo de computadora. Es un material erótico que tiene, obviamente, sus riesgos, porque después no se sabe quién o cómo va a ser usado, quién lo va a usar, pero bueno, con los recaudos necesarios es una de las prácticas, el sexting, que más se ha difundido actualmente. Y después, bueno, la masturbación virtual, que es la otra práctica que estamos observando con distintas también variantes, donde uno le pide al otro a través de la pantalla que haga una serie de cosas o un despliegue erótico, y eso, bueno, ayuda a mantener ese contacto en forma virtual. Otro tema donde incide notoriamente la virtualidad son las parejas, las personas que están solas. Solos y solas, que han quedado, bueno, ahí en sus casas, o solos o con familia, pero en realidad no tienen pareja, ni quizá o no existe interés, o se animan, así a veces tímidamente, a los primeros escarceos virtuales. También observamos que estas personas solas se van animando a lo que antes por ahí de la cuarentena no se animaban, a usar la virtualidad como un recurso de contacto y como un recurso erótico. Así que, como ven, los que peor la pasan son las parejas que conviven, porque las parejas o bien separadas por la frontera de la imposibilidad de verse, o las personas que están solas y usan la virtualidad, o aquellas que están conectándose por chat y que a través de aplicaciones como Happn, Tinder, etc., bueno, como ven, la pasan mejor porque encuentran en la virtualidad un motivo y una manera de desarrollar su deseo y de expandir su deseo erótico con estas variantes, con los recaudos, obviamente, que implica enviar material a través de estos medios. Y finalmente, un escenario que pocos hablan de este escenario, pero sin embargo está muy presente, que es la monogamia forzada. Es decir, el amante, la amante que ha quedado fuera de la frontera por el confinamiento y por miedo, ¿no?, a esta altura de la cuarentena. En un primer momento era monogamia cerrada, forzada, imposibilitada por el miedo y con la esperanza de que se abriera pronto. Pero en este momento que ya ha pasado tanto tiempo, bueno, a veces no es tan forzada y se animan. Pero en general, lo que vemos es que la imposibilidad de encontrarse con su amante y las conductas de riesgo que aparecen por la frecuencia en la comunicación con su amante, los chats o la necesidad de hablar por teléfono, lo que lo vuelve una conducta de riesgo por la presencia de su pareja o de sus hijos, si hay hijos, ahí en los alrededores. Pero es un escenario, otro de los escenarios posibles que estamos observando, y también porque las relaciones con terceros, las relaciones de amantes, cuando en realidad están marcadas por la infidelidad o algo oculto, porque una pareja poliamorosa, por ejemplo,
no tendría este problema porque está todo acordado que es así. El tema es cuando el otro en la pareja no sabe de la presencia de un tercero. Esto ha llevado también a que muchos reconsideren, si se quiere el término, si vale el término, la continuidad de una relación infiel. ¿Por qué? Porque han considerado más los riesgos o los daños que podrían provocar, o ha aparecido más culpa por este tiempo para pensar, para reflexionar, de ensimismamiento, ¿no? Y todo esto, bueno, puede generar también una modificación luego de la apertura por decisiones que se van tomando si vale la pena seguir con una relación así. Esto también lo observamos. Puede ser que después no resulte y que sean solo disquisiciones o reflexiones motivadas por la culpa y por el miedo. Habría que ver, bueno, qué sucede luego. Bueno, yo no sé si tienen preguntas para hacer. Yo preparé más o menos este material que me pareció como dar una panorámica del estado de la salud mental pre-cuarentena y ahora en este momento tan especial que estamos viviendo, ¿no? Referidos a la ansiedad y a la sexualidad, al sueño, la alimentación, ¿no? Cómo se van comprometiendo estas funciones básicas humanas. ¿Qué les parece, Walter? Ante todo, muchas gracias por tu charla clarísima, como siempre. Y antes de seguir, ¿qué les parece si probamos de encender las cámaras, a ver cómo funciona? No sé qué dicen mis colegas, porque la verdad que ahora te escuchamos impecable. Entonces era cuestión de volver a ingresar. Tal vez, y digo, porque nos va a resultar más fácil el hecho de hacer las preguntas, y sí. Al ir levantando la mano y los podemos identificar, perfecto. Tenemos un ratito todavía, entonces el que quiera hacer una pregunta que vaya levantando la mano para ordenarnos y para que todo sea más prolijo y podamos escucharnos entre todos. No sé qué les parece. Aquí Claudia está preguntando cómo influye la ansiedad en la sexualidad. Sí, lo que les vamos a pedir, por favor, es que lo hagan levantando la mano, porque si no, como que entre el chat y todo se mezcla mucho todo y es mejor vernos las caras, ¿no? Está bien. Yo voy a responder esta pregunta Dale, Walter, de por Claudia, supuesto. porque me parece que es muy interesante poder hablar de ansiedad y sexualidad. Porque la ansiedad saludable, que todos tenemos ansiedad, forma parte de nuestro capital afectivo, nuestro capital emocional, la ansiedad. Si no tuviésemos ansiedad, estaríamos desinflados todos, ¿no? Sin hacer nada. La ansiedad nos motoriza, la ansiedad le da el aporte al deseo para que se concrete, a la motivación, nos estimula la ansiedad. Y nos permite evaluar también los riesgos. Sin ansiedad nos tiramos a la pileta, ¿no? Sin saber lo que hay. La ansiedad nos permite pararnos y decir, bueno, a ver, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuáles son los riesgos? Entonces, la ansiedad es un sistema de alerta que nos preserva, además de motorizar los deseos. Ahora, bien, la ansiedad patológica, digamos, porque es una ansiedad imperiosa que quiere ya la inmediatez, lo rápido, esa ansiedad en la sexualidad está signada por los patrones socioculturales, fundamentalmente heteronormativos. Los hombres y las mujeres todavía estamos presionados y condicionados por estas pautas o este modelo heteronormativo que todavía convierte, fíjense, al hombre en el dominante, en el que tiene que tomar la iniciativa y en el que dirige el acto
y la mujer en pasiva o receptiva. Todavía ese modelo que ya tendría que quedar superado allá en el siglo pasado, todavía está presente. Y esto activa la ansiedad, porque la mujer espera un comportamiento del hombre y el hombre hace que, o necesita demostrar ese comportamiento para sentir que su virilidad está vigente. La virilidad no es solo una vivencia de masculinidad. Virilidad es potencia, dominio y jactancia con el grupo de pares. Esto es lo que se considera en este modelo heteronormativo la virilidad. Por eso cuando hablamos de la deconstrucción de la masculinidad es repensar esos estamentos que todavía atraviesan nuestros cuerpos y nuestras subjetividades, hombres y mujeres. Entonces, la ansiedad hace que todo esté centrado en la genitalidad y que se tiene que cumplir. Todo tiene que suceder ahí. Entonces vamos perdiendo los recursos de contacto, de comunicación, del contacto físico, de la sensorialidad, del abrazo, las caricias. Hoy estamos perdiendo los besos efusivos, hoy es pequito, el piquito. Hoy estamos perdiendo un recurso erótico como es desvestirnos. Hoy, chau, te sacás la ropa, te metes en la cama. Desvestirnos es un recurso erótico fundamental porque eso caldea, eso ayuda al encuentro. Las parejas creen que sexo y sexualidad es genitalidad y no, es placer. Si cambiamos el paradigma y decimos no es genitalidad, es placer, y placer está en la comunicación, placer está en tomar la mano, acariciarnos, mimarnos, masajearnos, tocarnos, sentirnos, y si aparece la genitalidad, que aparezca, y si no aparece, todo bien. Bueno, esto que parece que es tan fácil de decir, no es fácil de trasladar al ámbito de la intimidad. ¿Y por qué? Porque todavía están las resistencias ahí culturales metidas diciendo no es sexualidad, eso no es sexo, yo tengo que estar preparado, yo tengo que complacer, yo tengo que tener orgasmos, tengo que tener la erección, tengo que tener una buena lubricación, tengo que, todo es un examen terrible, peor que el de psicopatología. Bueno, pero ahí está la ansiedad presente. La ansiedad ahí no motoriza el deseo, la ansiedad motoriza los estereotipos socioculturales, no el deseo. Perfecto. Creo que, Karen, si no me equivoco, tenías una pregunta, ¿puede ser? Buenas tardes, buenas noches allá en Argentina. Hola, Karen. Yo sufro de ansiedad hace 4 años, cuando tuve una enfermedad que se me bajó el hierro demasiado, y entonces quedé con esa que me va a dar, cada año me toman los exámenes y es un proceso súper difícil. Ahora con la pandemia, pues hace poco, o sea, el miedo de esta situación que usted hablaba, pues ha disparado la ansiedad muchísimo más, y no nos toca como más duro hasta que alguien cercano fallece. El domingo falleció el suegro de mi hermano de COVID, después de luchar 14 días en el hospital en Miami. Y entonces mi hermano me contaba cómo había sido, cómo tenían contacto con él y todo. Y yo empecé, o sea, del domingo para acá, a empezar a sentir como algunos síntomas, y yo decía, no, algo me va a dar, algo me va a pasar. Pero ya anteriormente, por lo que había pasado por la ansiedad, cuando se me bajó el hierro, sabía que he podido aprender a manejar, pero en las madrugadas me levanto a las 3 de la mañana y es el corazón a millón y no puedo, y algo va a pasar.
Entonces no sé cómo controlar esa situación. Claro, vos tenés una situación ahí anterior, ¿sí? Es cuando se te bajó el hierro y empezaste, bueno, a tener ansiedad y sufriste ese problema en ese momento. Por lo tanto, lo que se reactiva ahí es una vulnerabilidad que vos tenés por ese acontecimiento vivido. Seguramente luego de ese acontecimiento quedó una ansiedad ahí de base que ha ido aumentando, y es como decíamos, esa ansiedad, después de un acontecimiento, si no es evaluada, si no es tratada, ¿no?, queda ahí pendiente, y cuando hay otro acontecimiento, que por ahí no tiene nada que ver con el anterior, se dispara. Más allá de que una situación como la ocurrida ya dispara de por sí ansiedad, angustia, preocupación, incertidumbre, todo esto. Pero cuando existe un episodio previo, un antecedente, la vulnerabilidad, la susceptibilidad es mayor. Por lo tanto, bueno, sería importante que vos, bueno, trabajes esto, puedas trabajar esto, y considerar que acá el hecho puntual es una cosa y el hecho anterior es otra, como para no unir ambas cosas, para considerarlas que son separadas, pero que en la ansiedad misma se unen. Entonces te parece todo más, se sobredimensiona cuando existe un hecho del pasado que tiene esas características. Bueno, acá preguntaban también, Fabiana, y tengo otra pregunta que me hicieron por escrito porque no la podían decir verbalmente. Bueno, dale, a ver. Acá preguntaba, hace 15 años, bueno, estoy casada, ¿cómo para retomar el erotismo? Bueno, buena pregunta, retomar el erotismo. Qué bueno preguntárselo, porque hay parejas que ni se lo preguntan, o lo ocultan, o buscan afuera algún estímulo para reactivar el erotismo. El erotismo se reactiva fundamentalmente sacando todas estas ideas que dijimos antes, considerando que la erótica es placer y no es genitalidad. Entonces, todo aquello que ayude al placer ayuda a la sexualidad. Desde una copita de vino, una luz tenue, hablar, comunicarse, y no hablar de hizo calor hoy o hizo frío, ¿no?, o cuántos son los muertos del COVID. Hablar en profundidad, animarse a decir cosas que antes, ¿no?, uno no se animaba, a sacar cosas que estaban ahí pendientes, a sacar capacidades que están inhibidas y que pareciera que mostrarlas da vergüenza o da pudor. Todavía hay mucho pudor, todavía hay mucha vergüenza de mostrar esas habilidades, porque se piensa que si uno muestra esas habilidades, ¿qué va a decir el otro? Si una mujer toma la iniciativa, si una mujer abraza o toca, insinúa, bueno, es un desarrollo, un despliegue que está haciendo de una capacidad. Y sin embargo muchas veces se lo cercena por, wow, no, ¿qué va a pensar el otro? Y también hombres que dicen, y si yo hago esto, ¿no?, ¿querrá hacerlo? Animate, propone, habla y verás si hay ganas o si no hay ganas. Siempre la comunicación en todo sentido ayuda a recuperar el erotismo y a quitar la idea de que sexualidad es genitalidad. Genitalidad es un patrón sociocultural. El resto es cuerpo, emoción, afecto, todo lo que ayude a intensificar las ganas y el placer. Después, si sucede lo genital, bueno, fantástico. Y después del encuentro erótico, hablar, el puchito o el darse vuelta en la cama, ¿no?, chao hasta mañana, no ayuda. A veces hay que animarse a decir, a hablar y a tomarse, aunque sea esos 5 minutos para, bueno, para contar, me gustó, la pasé bien, ¿no?, disfruté o no disfruté, me gustaría que ampliemos, que veamos. Eso ayuda y mucho. Y no que sea una especie de trámite. Por lo menos
Algunos pueden ser trámites por las exigencias del día, por las responsabilidades, por los niños alrededor, pero por lo menos darnos un permitido que realmente sea más completo. Fabiana, vos querías preguntarme. Sí, bueno, tenía dos preguntas para vos, Walter. La primera es muy parecida a la que te hizo mi amiga, porque era, ¿qué consejo le darías a las parejas convivientes que perdieron el deseo o la atracción, o que se ven sobrepasados por el cansancio, o porque el cansancio que les puede generar el trabajar en la casa, o el atender permanentemente a sus hijos, sobre todo si los hijos son varios? Claro. Eso era una pregunta que más o menos la contestaste. Yo quiero completar a esto, exacto. La idea que tenemos de que el deseo es una cosa espontánea que tiene que aparecer mágicamente por el hecho de que tengo, ¿no? Tengo una pareja al lado y me tiene que aparecer el deseo. No, eso no. El deseo va a aparecer si empieza a aparecer algo de ahí, de lo erótico. Una investigadora, Rosemary Bason, en la década del 90, plantea algo muy interesante, que el deseo sexual es circular, no es lineal. Por lo tanto, si yo empiezo un encuentro erótico con un bajo deseo o no tengo deseo, el mismo juego erótico va a ir mejorando ese deseo y se va a potenciar en la medida que voy desarrollando ese encuentro erótico. Yo a los pacientes hay pacientes que tienen antidepresivos, y uno de los efectos colaterales de los antidepresivos es que baja el deseo sexual. Pero baja el deseo sexual para tomar la iniciativa. Por ahí, wow, no tengo ganas, me duele la cabeza, ¿sí? Tengo que trabajar mañana. Aparecen las justificaciones, aparecen las excusas. Pero yo les digo, empiecen y van a ver que el deseo reaparece. Quizá no con la intensidad de antes por el efecto del antidepresivo, pero el deseo va a aparecer. Ahora, si vos decís, no tengo deseo, entonces me corro, me retraigo, bueno, entonces no va a aparecer el deseo y los cuerpos se van a ir distanciando y enfriando cada vez más. Y la otra pregunta, Walter, tiene que ver conmigo, aunque haya gente conocida en el Zoom, igual te la voy a hacer. Sí. Quedé como fuera de tus estadísticas, ¿sí? Porque yo soy una persona sola, pero soy de las que no se animan a usar la virtualidad. Y entonces, una vez que me decidí a abrirme y decir, bueno, ahora sí quiero conocer a alguien, no puedo porque es todo virtual y yo no me animo a ese tipo de cosas. ¿Qué consejo me darías? Que te animes. Animate. Conocer a alguien es empezar una charla con alguien, que puede darse o no darse. No te quedes con la duda, ¿no? Yo entiendo el temor, los pudores, pero también hay que animarse, hay que aventurarse. Después vos tomás la decisión, ¿me gusta o no me gusta? ¿Tiene que ver también con esas construcciones de las que hablábamos, de que esto no se hace por este medio? Hoy en día, la mayoría de las parejas que se inician se conocen por aplicaciones. Entonces, en toda esa diversidad, en toda esa jungla de candidatos y candidatas, podés encontrar a alguien que valga para vos la pena. Gracias. ¿Sí? Sí, Claudia. Claudia. Sí. Sí, te escucho. No, estaba sacando el micrófono, por eso. Quería, a ver si lo puedo transmitir. ¿Cómo es esto de que parece que está esquematizado de que tiene que haber sexo con afecto? Como que tiene que haber emoción. Y entonces, nada, el sexo, la sexualidad, hacer el amor, es como que
o es uno o es el otro, no pueden volverse todos juntos. Eso, quería ver si podías algo de eso. Sí, obviamente hay sexo sin afecto, hay sexo porque tenés ganas de tener sexo. Pero aún en ese sexo sin afecto, sin, entre comillas, compromiso con el otro, se juegan estas cuestiones que decíamos antes también, de el cumplir, de la genitalidad, aunque sea, ¿no?, solamente en forma transitoria. Pero parecería como que están marcados. Si no tiene afecto, no. Claro. O sea, parecería como que lo marca a la gente muchas veces. Sí, sí, esto es por un patrón cultural de que el sexo, ¿no?, se debe tener con afecto, porque de esa manera es como más pleno, más completo, ¿sí? No, podés tener un sexo, solamente sexo, y puede ser igualmente de pleno y de rico en sensaciones y en gusto. No tiene por qué ir asociado al afecto. Y sí se ve afectado ahora en la pandemia eso, por eso lo quería relacionar, porque sí, las relaciones, los afectos, o sea, bueno, yo estoy viendo muchos matrimonios que están teniendo problemas, y bueno, es como que unen, como estamos con problemas, no podemos tener sexo porque no nos estamos queriendo, perdón, no podemos hacer el amor porque no nos estamos queriendo, y pierden tener sexo, y a lo mejor la pareja se puede encontrar por otro lado. Sí, claro. También es una idea esta, un concepto, de que la pareja se tiene que encontrar desde el afecto, ¿no?, y como resultado de eso viene el sexo, o la sexualidad. Y en realidad no es así. En realidad la pareja también se puede encontrar por una buena cama. El tema es cuando la cama sirve para el reencuentro, y no para dirimir conflictos. Claro. Sí. Porque ahí se establece un círculo vicioso, conflicto, violencia, ¿sí?, violencia de todo tipo, posesión, ¿no?, dominio, y lo resolvemos en la cama. El resultado está todo bien, salimos de la cama, vuelve el conflicto, y volvemos a la cama. Ahí es el tema. Pero después, si la pareja se reencuentra, gracias al contacto erótico, van descubriendo que esa comunicación corporal los ayuda a comunicarse de otra manera, todo bien. Gracias. Walter, no sé si te parece ir cerrando, porque bueno, ya nos excedimos en el tiempo y no queremos dejarte tanto tiempo ahí a vos. ¿Te parece? Muchas gracias. Cerrando. Sí, no, sí. Bueno, me toca a mí hacer el cierre. Es un placer siempre escucharte. La verdad que muchos de los que están acá conocemos a Walter. Además de ser un excelente profesional, Walter, sos una excelente persona. Desde el momento que te propusimos esto, no dudaste ni un segundo en decir que sí. Se predispuso a todo, todo estaba bien. Así que desde Alas Counseling, el mayor de los agradecimientos, nada, tu generosidad y sobre todo tu humildad. Además de ser un buen profesional, sos una excelente persona. Muchas gracias. Queríamos agradecerte. A todo el grupo, a todos los participantes, a todos. A todas, ¿sí? Espero haber, bueno, transmitido por ahí mis inquietudes, porque en todos estos temas están también lo que aparece en la consulta, lo que veo, lo que vivo, lo que sufro, también está eso ahí. Estuvo más que bien. En lo personal sufrí un poquito al principio cuando vi esos problemas de audio, porque quería que se te escuchara bien, porque la verdad que era sumamente interesante, pero bueno, por suerte pasó, así que millones de gracias desde el equipo. Pudimos hablar de sexualidad sin interferencia. Exacto, ¿viste? Podríamos decir que lo más importante estuvo ahí cubierto. Estuvo ahí. Bueno, y al resto de los que están ahí, muchas gracias por acompañarnos. Todos los miércoles hacemos estos encuentros. Hoy tuvimos la suerte de tenerlo a Walter. Siempre tratamos distintos temas. Miércoles que viene trabajamos sobre el tema de la confianza, así que confiamos en que nos van a seguir acompañando a pesar de que no esté Walter. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias. Placer enorme. Walter. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Walter. Gracias.